Buenos días, mis hermanas, les saludo en el amor del Señor, dando gracias por este día, ¿cierto?, de vida que Dios nos da, y por poder estudiar su palabra también le doy gracias al Señor. Quisiera que oráramos para comenzar el estudio del día de hoy. Amado Dios, te damos gracias por la vida y la salud, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, aprender de ella, atesorarla, Señor, en nuestros corazones, y que todo cuanto hagamos sea de acuerdo a tu voluntad. Te pido, Dios, que sea fortaleciendo nuestras vidas y que nos acompañe, Señor, en este estudio en el día de hoy. Gracias por todo lo que nos has dado, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, vamos a continuar en este día con el estudio, ¿cierto?, de Gálatas, que estamos haciendo ya hace ya una semana, más o menos, un poquito más de una semana. Y vamos a estar en el capítulo 2, del versículo 11 al 13. Pero antes quisiera hacerle una pregunta. ¿Ya? ¿A usted le gusta que le digan la verdad y que le reprochen algo que hizo mal? Tengo varias alternativas de la actitud o cómo uno se pone si es que le dijeran una cosa así. 1. Se enoja. 2. Lo tomas bien. 3. Te defiendes. 4. Reconoces que tu actuar estuvo mal. 5. Te quedas en silencio. ¿Ya? ¿Por qué le hago estas preguntas? Porque esto está un poco relacionado también con lo que vamos a estudiar hoy. Ya, vamos a leer Gálatas 2 del 11 al 13. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ya vamos a ver un poco acerca de Pablo, algunos detalles que yo encontré que creo que son bueno mencionar y recordando. Ya sabemos, ¿cierto?, que Pablo era judío, de nacionalidad judía, que perseguía a la iglesia, ¿cierto?, de Dios y la asolaba, ya, pero él agradó a Dios, ya, y fue apartado desde el vientre de su madre, ¿cierto? Fue llamado por la gracia de Dios para llevar el evangelio de Jesucristo y predicar a los gentiles, ya. Conoció a Pedro después de 3 años de haber tenido su encuentro con Dios en Damasco. Ya subió a Jerusalén y estuvo más o menos por 15 días con Pedro. Ya Pablo fue encomendado al evangelio de la incircuncisión, ¿cierto?, que es a los gentiles, y Pedro a los de la circuncisión, que era el pueblo judío. Ya hasta aquí, ¿cierto?, podemos ver que todo estaba bien entre Pedro y Pablo. Ya, pero dice la palabra del Señor: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenarse. Ya, Pablo habló, ¿cierto?, con Pedro cara a cara. Ya, le reprochó su actuar. Ya, ¿por qué? Porque Pedro dice que comía con los gentiles. Ya, porque aquí en la palabra del Señor lo dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Ya, pero después que vinieron los de Jacob, ¿cierto?, él se retraía y se apartaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Ya, a las de la circuncisión. Ahora me explico. Dice: Pedro comía con los gentiles, pero cuando llegaban los de Jacob, que eran judíos, Pedro se apartaba y compartía con ellos. ¿Por qué? Porque tenía ya miedo a los de la circuncisión, que eran judíos. Ya Pablo le reprochó delante de todos. Ya él no fue como lo haríamos nosotros ahora, que vamos aparte y hablamos con el hermano o la hermana, ¿cierto?, a solas si tenemos un conflicto. Ya Pablo
lo hizo delante de todos. ¿Ya? Yo no digo que esto fuera algo recurrente, no, pero era algo que había que hacerlo delante de todos, ¿ya? Porque esto estaba causando confusión, ¿ya? Había engaño, ¿ya? Porque más abajo en el versículo 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Ya? Entonces Pablo, ¿cierto?, le reprocha a Pedro lo que estaba pasando, ¿ya? ¿Por qué? Porque Pablo fue guiado por el Espíritu Santo, ¿cierto?, para hacer esto. Él no fue por las de él decir, no, yo vengo y le digo, no. Fue guiado por el Espíritu Santo para que él pudiera reprochar, ¿cierto?, el actuar de Pedro, ¿ya? Pedro, con su ejemplo, estaba haciendo que los gentiles hicieran cosas como los judíos. Y él, ¿ya? Y por esa razón, Pablo estaba tan molesto, ¿cierto?, con Pedro, porque no podía creer que estuviera haciendo una cosa así. Pedro era un apóstol que tenía un testimonio, ya, que cuidar. Y también Pablo obviamente se molestó porque arrastró a otros. Ahora, veamos nosotros en la actualidad. Cuando tenemos que hablar con un hermano, ¿cierto? Vamos, lo tomamos a solas, ¿cierto? Lo llevamos a un lugar, conversamos, ¿cierto? Ya. ¿Y de qué manera? Con amor, en oración, para que todo sea bajo la voluntad del Señor, ¿cierto? De poder solucionar un problema, un conflicto que haya. ¿Ya? Luego de hablar con el hermano, ¿qué hacemos? Un abrazo, una oración, un abrazo, un apretón de mano y todo, ¿cierto?, sigue bien. ¿Ya? Pablo tenía un celo por el Evangelio de Cristo, pero cuando vio lo que estaba haciendo Pedro, no pudo callarse, ¿ya? Y tuvo que reprenderlo delante de todos. No quiere decir que Pedro vivía reprendiéndole no, pero en este caso él tenía que hacerlo porque había muchas personas, ¿ya? Otros judíos que estaban teniendo la misma conducta de Pedro, ¿ya? Entonces, frente a esto, él lo tuvo que hacer así. Pero él fue guiado por el Espíritu Santo para hacerlo, ¿ya? Ahora, esto no se trata de andar buscando, ¿cierto?, de ser un espía, de andar mirando al hermano en qué se equivocó, qué está haciendo mal, cuál es su actuar. No es así. Pero muchos hermanos en las iglesias, muchos cristianos, hermanas, en la iglesia, vemos cosas y no decimos nada. Y es triste, porque se malentiende de repente o porque simplemente no quieren que uno diga lo que piensa o lo que siente, porque a lo mejor el otro le va a molestar. ¿Ya? Y dejamos pasar las cosas. Si bien nosotros en ese tiempo el reproche, bueno, lo hizo Pablo delante de todos, no quiere decir que todo el tiempo lo haya hecho así, ¿ya? Pero sí, nosotros, hermanas, tenemos la opción de poder ir con el hermano o la hermana a hablar el problema, ¿ya? Pero a veces, hermanas, lo dejamos pasar y eso no está bien. A veces nosotros lo dejamos pasar porque no queremos tener un conflicto mayor, o simplemente porque no queremos perder al hermano o porque no queremos perder una relación, una amistad.
Pero un buen amigo te va a decir a veces lo que a ti no te gusta, ¿ya? Te lo va a decir para que tú cambies, para que tú crezcas, ¿ya? Para que dejes de hacer lo que está mal. Pero hay veces que no. A veces viene tu amigo y te dice, no, si está bien lo que tú estás haciendo, dale nomás. Estás dejándola embarrar y... No, pero el amigo, no, si está bien. ¿Qué clase de amigo es ese? Dejémonos, hermanas, guiar por el Espíritu Santo. Cuando queramos hablar con alguien, oremos un tiempo para hablar con el hermano y decirle lo que está pasando o decirle lo que tú sientes, ¿ya? Pero en oración, ¿ya? Otros tenemos la reacción de los demás, ¿ya? Me enojo, como les decía adelante, en la primera, cuando comencé. ¿Cuáles son tus reacciones? Me enojo, ¿cierto? Me defiendo, ¿ya? Porque me siento atacado. Porque también a veces ha pasado, ya que vamos a hablar, a veces no vamos uno solo, lleva siempre a alguien que sea como testigo, y a veces las dos uno que va a hablar y el testigo, o sea, el que te va a acompañar, terminan atacando al hermano. Eso tampoco está bien. ¿Ya? Me defiendo y me siento atacado. Me vuelvo indiferente. ¿Usted quiere vivir, hermano, una vida indiferente con tus hermanos en la iglesia, con Dios? Porque a veces sabes que la indiferencia también la dejamos, es con Dios. Porque yo me enojé con el hermano y dejé de orar, dejé de leer la Biblia, dejé de buscar al Señor todos los días. Me vuelvo indiferente. Y busco excusas para seguir en las mismas. Busco excusas. No, si es que el hermano me hizo esto, no, es que yo voy a seguir así, no. ¿No? Veamos qué dice Santiago 5, 19 y 20. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Salvará de muerte. Hermanas, cada vez que nosotros llevamos la palabra del Señor a quienes no conocen a Cristo, cada vez que nosotros le hablamos a algún amigo, a algún pariente, a algún familiar, conocido, no sé, que tengamos, cada vez que nosotros les hablamos de Cristo, los estamos haciendo volver de su pecado, ¿ya? Y estamos haciendo que ellos puedan ser salvos. Esto nos manda el Señor, ¿ya? Que llevemos, que prediquemos el Evangelio, que tengamos celo por la palabra del Señor, por el Evangelio de Cristo. Que no nos quedemos aquí sentadas sin hacer nada. Hermana, es necesario vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Y para esto ¿qué tenemos que hacer? Para vivir de acuerdo a la palabra del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar, ¿cierto? La palabra, escudriñar las escrituras, ¿cierto? En oración, ¿ya? Meditar en ella, dejando que Dios, al igual que Pablo, nos guíe a través del Espíritu Santo. Hermanas, cuando nosotros dejamos que Dios nos guíe a través del Espíritu Santo, podemos llegar a aquellos que de repente nosotros ni siquiera
nos imaginamos. Pero si tú estás teniendo un ejemplo de vida que los demás ven, que un día estoy en el mundo, compartiendo con la gente que está en el mundo, y después estoy y me retraigo y estoy compartiendo con los que están en la iglesia, y después salgo de allá y me voy al mundo, ¿no crees tú que estás haciendo como dice aquí, y en su simulación? La palabra simulación significa fingir algo que no es. Usted finge ser alguien que no es. Pedro fingía ser alguien que no era. ¿Ya? Porque dice en el versículo 14, lo voy a leer, le toca a otra hermana, pero lo voy a leer. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, aquí está Pablo hablando, cuando vio que Pedro no estaba caminando, no estaba haciendo las cosas conforme a la verdad del Evangelio, ¿ya? Dijo a Pedro delante de todos, no lo llevó aparte, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil, o como los gentiles, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Andaba para ambos lados. Simulaba ser quien no era. ¿Estás tú, hermana, simulando alguien que no eres? Desde que comenzó, hermana, el estudio del libro de Gálatas, desde que tuve que estudiar para el tema del domingo, de las damas, Dios habla fuerte, hermana, a la vida de uno. Dios, a través de estos devocionales, me hace ver que mi celo que yo tengo por el Evangelio de Cristo debe ser grande. ¿Ya? No debe ser un poquito de celo nomás. No. Si algo está mal, yo lo debo decir. Porque también el Señor nos muestra en su palabra cuáles son las formas en las que uno tiene que decir las cosas. Aquí Pablo lo tuvo que hacer ante todos. Porque Pedro, con su ejemplo, había arrastrado a muchos. ¿Ya? A varios. Incluido Bernabé. Entonces, hermana, tengamos cuidado de no arrastrar ya a otros en nuestro andar. ¿Ya? Tengamos nosotros cuidado, hermanas, de no ser arrastradas por el mundo a las cosas que hace el mundo. Porque si no, también seríamos hipócritas. Mostramos algo que no somos. Entonces, cuidémonos, hermanas. Seamos como Pablo, ¿ya? Que él tenía celo por el Evangelio de Cristo. Él quería que las cosas se hicieran bien. Ahora, si a usted algún día le han de reprender, si a usted le han de reprender, hermana, no lo tome a mal. No lo tome a mal. Y no se haga indiferente, no se enoje. No. Ore al Señor. Porque hay alguien que vio, alguien que a lo mejor Dios le dijo: mira, ¿sabes qué? Ella está pasando esto. Háblale. Con amor, con la verdad, con misericordia, porque la verdad y la misericordia van de la mano. Háblale a ella. ¿Ya? Hermanas, les animo a que tengan una bella semana y que el Señor les bendiga mucho, mucho, mucho en estos días. Mis hermanas, les dejo un versículo que se los voy a leer porque me gustó mucho mientras estudiaba. Y está en 2 de Pedro 3, 17
y 18. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanas, que el Señor les bendiga grandemente. Las quiero mucho. Espero poder volvernos a reunir prontamente. Un abrazo.